Buenas noches, amados hermanos. El Señor los continúe bendiciendo. Es un placer estar con todos ustedes, reunidos nuevamente para alabar y glorificar el nombre del Señor, para escuchar su palabra y para que seamos edificados por el mensaje de Dios. Quiero leerle primeramente la palabra en el libro de Job, capítulo 42, que dice: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Continuamos con el estudio de el libro de Job, específicamente bajo el tema: no tenemos la autoridad ni tenemos el conocimiento para poder juzgar, centrado en el capítulo 18 del libro de Job, y con la intención de llamar a reflexionar, de llamar a meditar sobre nuestra actitud en cuanto a estar dispuesto a restaurar a los hermanos que de alguna manera tropiezan o hermanos que se apartan, y estar dispuestos a motivarlos y animarlos para que continúen y se acerquen más al Señor en oración, creyendo que el Espíritu Santo obre en sus vidas y creyendo que Dios restaurará en su tiempo, que Dios levantará al caído, que Dios obrará conforme a su voluntad, y que la palabra dice que también que Dios la obra que inicia en nuestras vidas también la perfeccionará. Creemos en la palabra, creemos en el Señor y estamos dispuestos a seguir con este mensaje y aprendiendo más del libro de Job. Gracias, hermanos, continuamos alabando al Señor. Amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor. En la palabra de Dios dice en el Salmo 62:8: Dios es nuestro refugio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposarme en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposarme en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Seguimos adorando al Señor con gozo en el corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 96:9: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar tu amor. La palabra de Dios dice en 1 de
Juan 4:3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mis amados hermanos, les invito en este momento a estar orando por cada una de las peticiones que han sido presentadas delante del Señor. El Salmo 107 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Demos gracias por la misericordia del Señor, esa que ha tenido con nosotros cada mañana. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, Padre, porque tu misericordia ha sido para con nosotros. Porque cada día, Señor, nos muestras cuán grande eres, Señor, cuán misericordioso eres. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Señor, de esta sociedad de caballeros. Gracias en el nombre de Jesús por lo que has permitido en medio de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú prestes oídos, Señor, a nuestro clamor. Que todas estas peticiones, Señor, que han sido presentadas delante de ti, Señor, oh bendito Dios, tú, Padre, seas escuchándolas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, clamamos a ti en este momento por cada hogar de esta iglesia, Señor. Que tú te glorifiques, que tú seas proveedor en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que todo aquel que necesita ser sanado en esta hora, Señor, reciba de ti esta bendición en el nombre de Jesús. Señor, que tú guardes a las familias de tu iglesia, Señor, de esta crisis que se presenta en este momento, que tú seas fortaleciendo física y espiritualmente a cada uno de los hermanos. Que cada quien desde su hogar, Señor, pueda dirigir su familia, Señor, que estos caballeros, Dios, puedan mostrar, Señor, el camino que lleva a ti a cada uno de sus familias, de sus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos a ti, Señor, para que en estos tiempos no nos falte el gozo y la alegría, Señor, que podamos alabarte y bendecirte todos los días de nuestra vida, sabiendo que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia no nos falta en ningún momento, Señor, que en todo lugar y en todo momento podamos decir confiado: yo sé que Cristo vive y que Él es mi ayudador, mi alto refugio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Continuamos con el mensaje del libro de Job, la tercera parte, centrado básicamente en el capítulo 18, bajo el tema: no tenemos la autoridad ni el conocimiento para juzgar. Quiero recordar un poco lo tratado en los mensajes anteriores. Primero se realizó una introducción, se trató sobre lo que tiene que ver con el nombre del libro, canonización, una reflexión en cuanto al libro, donde se enfatizaba en el libro de Job en cuanto a la sabiduría, en el capítulo 28, y dijo Dios al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. También se hizo un recorrido por todo el libro de Job, se presentó un bosquejo del mensaje,
teniendo en cuenta el capítulo 18 en cuanto a la respuesta de Bildad sudita a su amigo Job. Luego de la queja de Job contra Dios, el mensaje estaba dividido en tres partes. Bildad sudita cuestiona a Job por su proceder, las acusaciones de Bildad en contra de Job y lo que le espera a los impíos según Bildad. Hoy nos centraremos en estas dos últimas, en las acusaciones de Bildad contra Job. Quiero tratar varios aspectos en particular y quiero definirlos claramente. Me quiero centrar en primero que todo, en el capítulo 18, primero que todo en el versículo 2, parte B, que dice: entended y después hablemos. Buscándolo en otras traducciones diferentes a la Reina Valera 1960, encontramos esta misma expresión, esta misma frase en la Dios habla hoy, que dice: si fuera razonable, podría hablar, o podríamos hablar. En la versión de la Biblia del lenguaje sencillo dice: pensemos más, entonces podremos conversar. En la Nueva Versión Internacional dice: entra en razón y entonces hablaremos. Y en la Santa Biblia de Martín Nieto dice: reflexiona y déjanos hablar. Todo esto en cuanto a las acusaciones que Bildad hace contra Job, pues nos lleva de pronto a pensar en que Bildad, de alguna manera, en medio de esta angustia y teniendo en cuenta pues la reacción de Job por todas las pérdidas y la aflicción y la angustia que estaba pasando, esta experiencia tan dolorosa, pues dice que no tiene entendimiento, que está sin entendimiento, que piense, que razone primero, que medite primero, que reflexione para después hablar, o para poder hablar con él. Eso dice Bildad. Indagando un poco sobre esta palabra entender, pues significa, según la Strong, teniendo en cuenta el lenguaje original, el hebreo, que en el momentico parece ser que Bildad juzga a Job de no estar en sí, de no entrar en razón, como que no estaba en su mente cabalmente, no estaba bien, no podía entender, no estaba apto, no comprendía, no tenía discernimiento, le faltaba inteligencia, prudencia, no sabía lo que hablaba. Pues esta es la percepción de Bildad en el momento que de alguna manera le acusa o dice que no tiene entendimiento, que primero piense y después hable. Sabemos que Job, dice la palabra, que era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Que no había otro, el mismo Dios dice en el capítulo 1 que no había otro como Job en toda esa región. Debemos simplemente hacer la observación. Esta era la percepción de Bildad, que pensaba que por la situación Job no entendía ni comprendía nada, no estaba pues en todos sus juicios para poder opinar o hablar algo coherente. Sigue diciendo Bildad en el versículo 4, parte A: oh tú que te despedazas en tu furor. Nuevamente lo exhorta o lo reprende con esa acusación, y que se traduce de otra manera: oh tú que te despedazas en tu furor. En la Dios habla y dice: ¿crees tú que por desgarrarte rabiosamente? Otra versión, la Biblia del lenguaje sencillo, dice: tan enojado está que él mismo se despedaza. La Nueva Versión Internacional dice: es tal tu enojo que te desgarras el alma. Esta era la manera de Bildad ver la condición de Job, su apreciación. Pero son palabras fuertes, son palabras que juzgan, que de alguna manera también duelen y al mismo Job, que lo acongojan, que lo hace sentir aún peor. En vez de darle alivio, le da más peso, le da más agravio, le hace más agravio en cuanto pues a esta manera de hablar de Bildad en contra de Job. Esta palabra despedazas quiere decir que es el mismo, como que se arrancaba, se tiraba de sí, entraba en un frenesí tratando de maltratarse a sí mismo. Dice ahí como por bocado, si se arrancara partes de su piel o se arañara, en fin. Él mismo estaba como que de alguna manera descontrolado, porque estaba arrebatado, se desgarraba él mismo en ese momento, en esa condición, según Bildad.
donde lo ve cuando dice tú. Esta palabra se traduce como criatura, animal, cadáver, cuerpo, hombre, muerto. Esta era la manera de decirle, tú estás acabando contigo mismo, en tu condición ya no de una persona como tal, sino de un animal, de hombre muerto, aunque estuviese vivo ahí aparentemente. La condición era muy delicada, muy deprimente. Todas esas palabras lanzadas de debilidad contra Job, ¿cierto? Y continúa diciendo ahí, tu furor, me llama la atención, es cuando hay intensa ira, se respira agitadamente porque hay mucho enojo, mucha indignación, a veces le falta el aliento. Todas estas acusaciones hacía Bildad contra Job, describiendo su situación, pensando que no estaba en condiciones de argumentar o de defenderse o de tener un buen juicio al respecto de su situación. En versículo 5a dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada, le dice Bildad a Job. En la traducción Dios habla hoy, dice, al malvado se le apagará la luz. Esta palabra luz representa no solamente la iluminación como tal, sino en todo sentido representa también felicidad, alegría, resplandor. Todo eso se le apagaría a Job por consecuencia de sus pecados. Eso decía Bildad contra Job, se te apagará la luz, a los impíos será apagada esa luz. Y esa palabra impío, que significa condenado, culpable, delincuente, inicuo, malvado, pecador, perverso. De alguna manera esta era la concepción, era la apreciación que tenía Bildad de Job, acusándolo, pues no conociendo todos los hechos, no conociendo todas las razones, el plan de Dios, el propósito de Dios en la vida de Job. Más cuando en la palabra misma, pues Dios le dice al enemigo, al Satanás, que lo había incitado a arruinar a Job sin causa. Pero Dios tenía un propósito, pero no era por los que pensaba Bildad o los demás amigos de Job. También esa palabra apagado, la luz se apagaba, se le iba a apagar a Job por ser impío. Esa palabra apagado quiere decir que se iba a extinguir, iba a expirar, que se iba a secar, iba a fenecer. De alguna manera creyeron visionar el futuro de Job, en el caso de Bildad, que terminaría en muerte, que terminaría en extinción, que terminaría en olvido, porque era impío. Pues aparentemente esa era la única explicación ante tal situación, y no atendía a las razones de Job, porque pues creían que de alguna manera Job había ofendido a Dios y por eso Dios se había levantado contra él. En el versículo 21b dice otra acusación de Bildad contra Job, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Lo acusa de no conocer a Dios. Y empieza a decir que su condición, su oprobio, su situación, era su morada, por ser impío, la morada de los impíos. La versión Dios habla hoy la expresa de la siguiente manera, del hombre que desprecia a Dios. Afirma Bildad en contra de Job que no conocía a Dios. Esa palabra conocer implica que no comprendía a Dios, que no reconocía a Dios, que no veía u observaba a Dios, que no discernía la presencia de Dios en su vida, o no distinguía a Dios, o no encontraba, no lo entendía, no había experimentado la presencia de Dios, o no había hallado a Dios, no lo percibió nunca quizás, o no lo pudo sentir. Eso de que no conoció a Dios. Son fuertes acusaciones, fuertes situaciones que de alguna manera atormentaban a Job al escucharlas, al sentir que estaban en contra de él y lo juzgaban. Y donde el mismo Job no comprendía las razones por las cuales estaba aconteciendo esto en su vida, y el mismo Señor pues lo estaba permitiendo. Vamos a seguir trabajando pues el libro de Job, el aspecto de lo que le espera a los impíos según Bildad. Dice que lo que le espera a los impíos es la morada de los impíos, el lugar donde deben estar impíos por su maldad, por su condición, por no agradar a Dios, o por pecar, o por esa separación que tenía de Dios. Y en este caso pues el que estaba en la mira, el que era objeto de crítica o censura, era Job. Y ahí estaba Bildad presionando o ensañado contra Job, según su apreciación, según su manera de ver la situación, según su punto de vista. Pero pues Dios estaba en el asunto, obrando en la vida de Job.
aunque no había inicialmente cometido, pues no había razones para que estuviera en tal situación, Dios debía perfeccionar la obra que había iniciado en Job, pues lo hizo pues a través de este medio, de esta situación, trayéndola pues a esta pérdida, a esta calamidad, a esta angustia fuerte, pero al final pues Dios le bendijo. Dice aquí que Bildad describe esto de lo que les espera a los impíos de la siguiente manera, es una descripción muy detallada, y dice que la luz de los impíos será apagada sobre su tienda y sobre sí mismo. Versículos 5 y 6. También dice que sus pasos vigorosos serán acortados. En versículo 7. Su propio consejo lo hará caer. Todo esto le espera al impío, y eso le describía Bildad a Job, queriendo de alguna manera señalar que su condición se ajustaba a esta descripción. Su propio consejo lo hará caer. Versículo 7. Red será echada a sus pies, sobre mallas andará. Versículo 8. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Versículo 9. Una trampa le aguarda en la senda. Descripción, detalle, las cosas que le esperan a los impíos no son buenas. Dios permitirá estas situaciones para que sea castigado por su pecado, o por apartarse, o por su desobediencia. Y en estas condiciones pues Job digamos que cumplía o se ajustaba a esta descripción. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Versículo 11. Continúa diciendo Bildad: serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Versículo 12. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Versículo 13. Y aquí vemos específicamente que estaba aconteciéndole esta situación a Job cuando Dios permitió que el diablo tocara su vida, su cuerpo, que le dio esa sarna maligna en toda la piel. Dice la palabra que de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Eran descripciones muy ajustadas a la condición de Job, y seguían de pronto juzgando a Job, seguían acusándole y seguían describiendo su situación, y que era merecedor de ella por alguna razón desconocida, un motivo, algo debió hacer que disgustó a Dios, y pues se levantó contra Job. Dice: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Versículo 14. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Versículo 15. Muerte le esperaba. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Increíble, no prosperará. Según Bildad, la condición de estos hombres, y en particular pues la de Job, no se veía ningún digamos que una luz de esperanza para la condición de Job. Parecía que iba a acabar así, que iba a morir en tal condición, abandonado, solo, despreciado por la gente, y juzgado por la gente, creyendo que se lo merecía por alguna situación que hubiese hecho. Por eso Dios por eso Dios había permitido todo esto en su vida. Y se continúa diciendo la palabra en esta descripción de Bildad en cuanto a lo que le espera a los malvados, la morada de los malvados. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles, o sea, no será recordado, será olvidado. De la luz será lanzada a las tinieblas, y echado fuera del mundo. Increíble esta acusación fuerte. De la luz será lanzado a las tinieblas. Condenación, estar apartado de Dios, echado fuera del mundo. Aún de las personas lo despreciaban. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en su morada. Le habían dicho: no tendrás descendencia, no tendrás quien vea por ti, no tendrás quien te recuerde. Ya tu descendencia será cortada de raíz, desde ahora y para siempre. Pues eso era lo que Bildad creía que le esperaba a Job. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Increíble la situación de Job, y al final sentir que no era apoyado por sus amigos, por las personas que lo rodeaban cuando era próspero y tenía riqueza, y tenía tantos lujos y tantas facilidades, y en todo se desaparecieron sus amigos, sus conocidos, sus familiares. Su propia esposa lo despreciaba, dice la palabra también. Sus hijos murieron. Aparentemente su final y no iba a ser muy alentador, pero en medio de todo eso estaba orando el Señor. Aunque la gente hable, aunque la gente murmure, Dios está orando, y Dios estaba perfeccionando
la obra en Job. Y termina diciendo este capítulo 19, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. En Job 38 y 41 encontramos que Jehová convence a Job de su ignorancia. Como hombre hay muchas cosas que no sabe, no está a la altura de Dios. Dios es superior. Por muy reconocido, por mucha sabiduría de Job en su tiempo, por lo que diera enseñanza, consejo, al final era hombre, su condición limitada, y ante Dios no es nada, y Dios le muestra esa situación, esa condición. Pero al final en Job 42 se puede observar la confesión de Job y su justificación. Job confiesa en Job 42, 1, dice que respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Aquí Job engrandece el nombre de Jehová, reconoce su magnificencia, su poder y su omnisciencia, su sabiduría, la sabiduría de Dios, ante la cual se siente pequeño, intimidado. Reconoce que Dios está por encima de todo y continúa Job en una actitud de humillación delante de Dios, manifestando su condición y mostrando, entendiendo, expresando la superioridad del Señor, por lo que expresa las siguientes palabras. Dice en el versículo 3b en adelante, en capítulo 42, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Reconoce que Dios es el maestro por excelencia, que de Dios debemos aprender muchas cosas. Y sigue diciendo la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras muestran que Job debía ser moldeado en ciertas áreas, que le faltaba por aprender otras cositas por ahí pendientes, y que solamente el mismo Dios tendría que enseñárselas, porque ningún hombre de Oriente era superior a Job, ningún hombre aparentemente le podría enseñar a Job. De alguna manera esto podía traer a la vida de Job cierta, no sé si vanagloria, cierta condición de sentirte superior sobre todo a los demás, no solamente riquezas materiales, sino en sabiduría, reconocimiento. Pero viene Dios a tratar con Job para mostrarle su condición de hombre, su condición humana, donde entiende que es hombre hecho de polvo simplemente, y que ante Dios no es nada. Y ahí empieza aún más a entender a Dios, aún más a reconocerlo desde lejos, sino más cerca. A continuación, Jehová respalda y defiende a Job por encima de sus tres amigos. Job 42:7 dice la palabra: Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job, a pesar de su situación, Job habló lo recto de Dios, y los compañeros no, que supuestamente estaban acusando y señalando a Job y diciendo que Dios estaba actuando por tales motivos o circunstancias, y estaban errados, no entendieron el asunto. Job 42:8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado, enfatiza nuevamente, no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Job, en toda esta situación, tal parece que nunca desatinó, nunca estuvo desacertado, sino que realmente habló de Dios lo recto, dice ahí. En el versículo 9 del capítulo 42 se continúa diciendo la palabra: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Como Dios defiende y respalda a Job, lo exalta ante sus compañeros, le devuelve su lugar y le muestra que no era como ellos habían entendido, no era como ellos pensaban, sino que Dios estaba obrando de otra manera, con otro propósito distinto al que ellos creían. Al final, Dios restaurará a Job, dándole más de lo que tenía. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job,
cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y el versículo 16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y vemos que en la descripción de Bildad, pues le había dado a entender que no iba a tener descendencia, que no lo iban a recordar, que no iba a echar raíces, sería olvidado. Pero aquí está Dios afirmando a su siervo, mejorando su condición. Y al final dice la palabra en el versículo 17: y murió Job, viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Vemos cómo Dios actúa en la vida del hombre. Dios obra conforme a sus propósitos y al final todo es para bien. Concluimos diciendo que no debemos apresurarnos a juzgar porque no conocemos el propósito de Dios en ciertas vidas, o lo que Dios quiere enseñarnos a través de las diferentes circunstancias que nos permite vivir. Al final, para los que amamos a Dios, como dice la palabra, todo nos ayuda bien. Y Job amaba a Dios, conocía a Dios por lo menos más que sus amigos, y agradaba a Dios. Y por eso Dios quiso perfeccionar la obra en su vida y tuvo que moldearlo fuertemente y permitirle vivir esta situación tan dolorosa. Pero al final él fue levantado, Dios lo levantó, lo exaltó, Dios le bendijo, Dios lo prosperó, Dios mostró que estaba con él. La gloria sea para el Señor. Amados hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a estar orando para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado a través de su escritura y glorificar su santo nombre. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo te exaltamos y glorificamos, te damos gracias por tu misericordia, gracias por esta palabra, por lo que nos has enseñado, Señor. Entendemos que al igual que Job, muchas veces no comprendemos o no alcanzamos a discernir por qué nos acontecen ciertas situaciones, pero debemos estar abandonados en tus manos y comprender que si tú las permites en nuestras vidas es porque quieres hacer algo en nuestras vidas que hace falta y que mejorará nuestra condición, mejorará nuestra vida, nos hará crecer espiritualmente, nos hará confiar más en ti y ver tu grandeza, ver tu poderío, reconocer que tu gloria y que solo tú eres Dios, que no hay nadie fuera de ti, solo tú reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermano que ha escuchado estos mensajes. Bendícelos a sus familias, ayúdales, afírmalos en los caminos tuyos, Señor. Suple en medio de las necesidades, perdónalos, Señor, porque a veces tropiecen a todos nosotros. Y ayúdanos a avanzar hasta el final en Cristo Jesús, con la mirada puesta en ti, oh Dios, estudiando tu palabra, obedeciendo tus mandamientos y esperando en ti, llenos del Espíritu Santo, sabiendo que tú nos has bendecido en Cristo Jesús con salvación y vida eterna. Esperando ese momento tan anhelado de estar en tu presencia para adorarte y contemplarte por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que pasen muy bien.